Bueno, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí para esta masterclass que os habíamos preparado y que ya os habíamos anunciado. La verdad es que hemos avanzado ya mucho en el curso. Hemos tenido la suerte de contar con todo este material que ya nos ha dejado fundamentalmente en esta primera parte Domingo Soriano, que nos ha hecho aprender cómo organizar nuestras finanzas personales, cómo tomar las riendas de nuestro patrimonio. Y luego, bueno, pues esas pinceladas muy en profundidad de cómo funciona ese primer activo que tenemos a nuestra disposición y del que más os queríamos hablar en este curso, que es la renta variable. Dentro de las masterclass que os habíamos prometido, pues tenemos hoy la suerte de contar con un especialista de primer nivel, pese a su juventud. Tengo que decir que es uno de los asesores de fondos, uno de los gestores, uno de los analistas que más se comenta y que el entorno value que solemos frecuentar tanto el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme como los locos de Wall Street es uno de los nombres que sale prácticamente en todas las conversaciones, el de Emérito Quintana. Para el que no le conozca, Emérito es asesor en exclusiva de Numantia Patrimonio Global, responsable del departamento financiero, fue responsable del departamento financiero en una empresa de seguros de vida, es ingeniero técnico industrial y es una de estas personas que tiene una capacidad extraordinaria y especial para analizar compañías y que hoy, bueno, pues nos ha prometido que va a compartir con nosotros y con todos vosotros, con todos los alumnos de este curso, bueno, pues cómo ha sido su experiencia y cómo sus propias experiencias vitales le han llevado a perfeccionar su análisis dentro de la gestión en un fondo de inversión. Nos acompañan también Domingo Soriano, Manuel Llamas, Che Cabello, a nosotros nos conocéis de sobra. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar ahí. Y bueno, Emérito, ¿qué más puedo decir, no? Muchas gracias de verdad por abrirnos un hueco en tu agenda a estas horas de un jueves y querer compartir con todos nuestros alumnos. Y también tenemos que decir que nosotros, que somos espectadores privilegiados en este caso, tu experiencia en el análisis y en la gestión. No, muchas gracias a vosotros y a ti por esa presentación, porque ya sabrá mucha gente que yo ya no doy clases y sobre todo la gente que me lo pide y tal, pues no doy clases ni tengo reuniones en realidad, porque me gusta que todo lo que diga lo pueda escuchar cualquiera. Pero bueno, esto como al final se va a publicar, pues yo encantado de hacerlo. Y claro, el reto era qué explicar que no puedan decir los otros ponentes o los otros profesores y que no haya dicho yo ya. Y que sea útil para los alumnos. Entonces se me ocurrió explicar algo que nadie más puede saber, porque es lo que decías, la experiencia personal mía, que es lo que aprendí trabajando en empresas familiares, de mis familias y en la aseguradora que has mencionado, que también es una empresa familiar. Entonces es un poco un anecdotario que creo que puede ser muy interesante al final en la práctica de invertir con sentido común. Y para empezar con las familias, y luego ya surgirán las preguntas que sean, pero yo creo que ha afectado mucho mi forma de invertir a cómo yo me he criado, en lo que he visto y las familias en las que yo he vivido. Y, y yo siempre me acuerdo, por ejemplo, cuando mi abuelo construyó la casa familiar en un pueblo en Cantabria, que lo hizo como, como si la casa pudiese ser en el futuro un pequeño hostal, ¿no? Un pequeño hotel, porque hay varias plantas, está hueca por dentro y en cada planta están sus habitaciones con sus puertas, con su llave y cada habitación con su baño, que no era habitual en aquel momento, y en la planta baja está todo pensado como para que pueda haber en un futuro una recepción, un despacho, la cocina, la lavandería, ¿no? Entonces, lo que decía mi abuelo es que él quería el armario que sirva para carro. Es decir, que algo que usas, si las cosas van mal, en cualquier momento lo puedas convertir en un activo productivo, ¿no? Que el armario de la casa se convierta en un carro para trabajar. Entonces, la casa está pensada para convertirlo en un activo, para convertirlo en un hostal. Entonces, eso
¿A quién recuerda? A mí me recuerda, por ejemplo, pues lo típico que se suele decir en teoría económica de que el capital no es homogéneo, ¿no? Que no es lo mismo una máquina que solo sirve para una cosa que una nave en la que puede haber 1000 cosas, ¿no? Y eso al analizar empresas, pues pasa mucho. Yo recuerdo ahora con todas las inversiones que están haciendo Facebook y otras empresas en inteligencia artificial, en servidores, en centros de datos, en tarjetas gráficas, pues creo que Meta Platforms tenía ahora 14.000 tarjetas gráficas de las de Nvidia y entonces eso puede servir para muchas cosas. Te puede servir para entrenar un modelo de inteligencia artificial o te puede servir para entrenar vídeo o para muchas cosas, ¿no? Entonces eso es un activo más fácilmente reconvertible que una máquina que solo sirve para construir una pieza muy concreta que si deja de ser valiosa para el mercado, pues la máquina no sirve de nada, ¿no? Lo mismo, una nave, pues se la alquilas a una empresa o se la alquilas a otra. Y en la cantera también se invirtió en naves y bueno, pues sirve también como ejemplo. Luego, el tema de diversificar. Mi abuelo tuvo 6 hijos y decía que quería tener un negocio distinto para que cada uno de los 6 pudiese vivir de algo, ¿no? Y eran pues las vacas por un lado y la carnicería por otro, los hoteles por otro, apartamentos alquilados, terrenos, montes de eucaliptos para madera, diferentes cosas. Y luego la integración vertical también, porque yo de niño pues vivíamos ahí en una finca en la que yo siempre veía entrar y salir camiones y al fondo de la finca había una carpintería y entonces se construían edificios pues en Noja, en Somo y en la costa de Cantabria y en la propia carpintería se construían todos los balcones y todas las piezas de madera para las obras y todos estaban contratados internamente y se veía el despacho y toda la contabilidad, lo hacía también la familia y se veía un poco esa integración vertical. Y luego pues yo de niño lo que viví pues eso, es sobre todo el tema de la paciencia, quizá, porque yo allí en la finca lo que hacía era pues todos los veranos plantar un huerto. Y el huerto no puedes hacer que rinda mañana, tienes que esperar los meses que sean, ¿no? Que para un niño es una paciencia tremenda. O el tema de los montes hasta que tocaba cortarlos, los edificios de apartamentos, lo que costaba construirlos, o los hoteles. Y pues eso te hace un poco verlo todo desde un punto de vista más real, operativo, empresarial. Entonces luego te metes a la bolsa y no te fijas tanto si lo ves si mantienes ese enfoque en que es algo que sube y baja. Lo ves desde un punto de vista más patrimonial. Y luego el tema de que te den un precio todos los días a veces es una distracción incluso. Entonces, si lo ves desde ese punto de vista patrimonial, tú no piensas, por ejemplo, en vender y comprar todo lo que tienes para entrar y salir del mercado por algo macroeconómico o por lo que haga la bolsa. Eso te da igual. Tú lo ves pues como en la familia, ves edificios de apartamentos alquilados, ves bosques produciendo, ves cosas en las que se está sembrando el negocio para dentro de unos años, cosas en las que ya se está recogiendo el fruto de inversiones pasadas. Y lo piensas así, a largo plazo, desde un punto de vista patrimonial. Entonces, yo creo que eso ayuda mucho. Luego también lo que hacía mi abuelo es darse la vuelta cada día por la mañana a los activos, ¿no? Y a mí me llevaba en el todoterreno, pues a ver los montes, a ver las vacas y pues eso, a dar la vuelta. Y eso en la aseguradora también pasaba, porque en la aseguradora en la que estuve trabajando yo, la de Huerta de Soto, todas las mañanas Huerta de Soto se da la vuelta por toda la empresa, por todas las mesas de todos los departamentos, ¿no? Para controlar, para ver cómo está el tema, para ver los problemas de cada departamento y para mantener la cultura de la empresa también, con sus dichos y sus cosas. Y eso es importante. Al final las empresas familiares y la gente que es dueña de lo suyo, pues es típico, ¿no? El cuidarlo como si fuese un hijo y el vigilarlo a diario. Pero bueno, yo creo que las cosas que más aprendí desde un punto de vista empresarial y de invertir fue, pues eso, en la aseguradora. Y sobre todo con Huerta de Soto, pues que era un privilegio trabajar allí con él y hacer las reuniones de inversiones con él y tener su opinión. Y claro, se te queda marcado muchas cosas. Se te queda marcado desde el día a día de leer,
pues de subrayarlo todo, de machacar los libros, de poner notas al margen y de hacer las cosas con atención al detalle, sobre todo, yo creo que es lo más importante, porque él es un obseso del control, lo lee absolutamente todo, está todo el día con una montaña de papeles leyéndolo y lee todo con atención al detalle, todo. Y encuentra fallos, encuentra errores en lo tuyo, que lo has repasado 1000 veces antes que tú. Entonces, el hacer las cosas con atención al detalle yo creo que es una de las cosas más importantes que podemos hacer como inversores, porque tú te das cuenta de que cómo consigues mantenerte ajeno a la volatilidad, sabiendo más que nadie de una empresa y manteniendo la convicción en cuál es la ventaja competitiva de esta empresa, quién es la gente que lo lleva, cuál es su estrategia a largo plazo, qué es lo que están haciendo, por qué la contabilidad es la que es y en qué se va a convertir la contabilidad. Entonces, si tienes esa convicción, puedes mantener la inversión a largo plazo soportando la volatilidad. Si no, es muy difícil. ¿Y eso cómo lo consigues? Leyendo con calma las cosas de la empresa y aprendiendo sobre la empresa pues a lo largo del tiempo. Y, por ejemplo, yo a veces he dicho que si te lees un informe anual con calma y atención al detalle, subrayando y haciendo anotaciones, pues es que ya estás por delante del 90, puede que del 99% de los accionistas. O sea, casi nadie, y menos en este mundo de las redes sociales y de la dopamina, casi nadie tiene atención y un tiempo tranquilo en su día a día para leerse, para imprimirse el último 10K de Tesla y ponerte a leer con calma y atención todo y a subrayarlo y a hacer anotaciones. Casi nadie. En el contexto de una inversión a largo plazo. Entonces eso te da muchísima ventaja. Porque no estás compitiendo con el minuto y con el día y con la noticia. Estás compitiendo con casi nadie. Con tener convicción sobre una empresa para los próximos años y con el pequeño grupo de personas que se lo lee todo y que tiene atención a todo. Entonces, eso tienes muchísima menos competencia, muchísima menos. Luego otras cosas que aprendí en la aseguradora, pues es a cuestionárselo todo, a digerir las cosas hasta que puedas explicársela a Huerta de Soto o a quien sea como a un niño de 6 años, porque cuando tú podías hablar con él, a él le va el cerebro a 1000 por hora y tienes que explicarle las cosas en menos de un minuto muy claramente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Explícamelo como a un niño de 6 años y qué se va a hacer o qué se puede hacer. Con propuestas ya por delante y con soluciones ya por delante, que es otra cosa que aprendes en una empresa, a resolver problemas en un entorno de incertidumbre, no a estar preguntándole a tu superior constantemente qué tengo que hacer, ¿no? Luego, bueno, otras cosas de cultura de la empresa, pues la búsqueda de la excelencia. Y luego, desde el punto de vista inversor, yo creo que lo más importante que teníamos como hándicap, pero que era luego una ventaja, era la restricción de no vender nunca la renta variable, porque en la aseguradora es una aseguradora de vida muy conservadora, en la que ya casi no está, porque le garantizas el 100% de los ahorros y de la rentabilidad a la gente, y se invertía en inmuebles, en inmuebles, pues de forma casi perpetua, en renta fija, deuda pública a largo plazo, hasta que vence. Y en renta variable también, de forma perpetua. O sea, una vez comprabas algo no podías vender nunca. O prácticamente nunca. O sea, si había un cambio tremendo de la estrategia o del equipo directivo, o se había deteriorado muchísimo el negocio, pues sí. Pero por norma general no vendías nunca. Y yo cuando llegué, pues había cosas ahí compradas de 20 o 30 años atrás. Y le dimos bastante la vuelta, internacionalizándolo un poco, porque yo cuando llegué los tipos de interés estaban en mínimos históricos, no se podía invertir en renta fija, menos en deuda pública a largo plazo. Decía Huerta de Soto que el que comprase deuda pública a largo plazo europea, pues que era gilipollas directamente en, pues eso, 2017, 2018, 2019. Entonces, ahí vino, yo creo, vamos, que vino muy bien que estuviese allí esos 5 años, porque era justo cuando había que buscar sustitutos de renta fija y hacer crecer la cartera de renta variable. Decía Huerta de Soto que yo tenía que ir como un candil, buscando cosas que fuesen casi renta fija para tener para siempre.
Y, y, y bueno, era lo bueno, que por aquel entonces yo ya tenía la sociedad familiar y luego el fondo de inversión y era complementario porque todo lo que hacía era un poco con la misma filosofía. Pero era una restricción muy dura, muy fuerte. Esto no lo puedes vender nunca. Claro, ahí empezábamos a pensar, sobre todo el hijo mayor, Jesús Huerta de Soto, que es hermano de Juan, que creo que lo habéis tenido aquí, ¿no? Pues el hermano mayor es el subdirector general de la aseguradora y era como el que más hablaba yo del tema de inversión, aunque al final el que toma las decisiones es Huerta de Soto padre. Pero al final todo lo que yo recomendaba y todo lo que yo explicaba en las reuniones, todo se hacía. Yo recuerdo en 2016, pues lo primero que compramos, recomendado por mí, creo que fue €500.000 en Corticeira Morín, que ahora vale casi el doble, 1 millón de euros en Nestlé y cosas pues para tener para siempre. Louis Vuitton, Moet. Bueno, invertimos en 2016 en Christian Dior, que era una forma más barata de invertir en Louis Vuitton. Al año, después de un más 70%, la oparon casi por completo. Entonces se reinvirtió en Louis Vuitton Moet. Y aún así ahora vale pues el doble, casi. Entonces ahí pues se ha convertido 1 millón en 2 millones, en 2 millones y pico, no recuerdo bien, pero había también filiales de Brookfield y empresas como Givaudan, SGS, cosas más de infraestructuras o de monopolios regulados también, ¿no? Pues Red Eléctrica, Nagas, estas cosas. Pero todo era con esa restricción. Y claro, cuando tienes esa restricción de no vender nunca y esa compra de 1 millón de euros de Louis Vuitton en 20 años va a estar ahí, claro, empiezas a pensar más allá de lo típico. Por supuesto, más allá de un ciclo económico, más allá de las noticias de ahora y más allá de la macroeconomía. Pero empiezas a pensar más allá de las típicas narrativas de ventajas competitivas duraderas. Bueno, esta es una ventaja que existe, pero dentro de 10 años ya se va a erosionar y ya se ganará pues el coste de capital y ya está. O esta imagen de marca, pues dentro de unos años, pues igual cambian los consumidores. A ver, todo cambia, ¿no? Y nada es perpetuo. Pero tenías que empezar a pensar en otras cosas. Ostras, esto va a estar aquí siempre y se va a ir cobrando el dividendo. Entonces, ¿por qué va a seguir creciendo? ¿Qué cultura tienen para mantenerse al día, para no dormirse en los laureles y crear ventajas competitivas nuevas o seguir innovando o generar disrupciones a sí mismos? Y, o sea, ¿qué cultura tienen para sobrevivir, lo primero, para que la empresa no muera, que no es fácil a largo plazo, y segundo, para que prospere y siga creciendo? Y ya digo, ahí tenías que ir más allá de las ventajas competitivas, tenías que empezar a entender la cultura de la empresa, quién es esta gente, si son familias o no, cuál es la estrategia a muy largo plazo, cuál es el futuro de este mercado. Y yo creo que era lo más interesante. Pero es que luego, pensando así, te iba mejor que intentando tener las típicas cosas arriesgadas o que en 6 meses o que encuentras que son infravaloraciones pasajeras, ¿no? Esta empresa es de mala calidad, pero ahora parece que está muy barata, entonces la compro. A los 6 meses, 1 año o 2 o 3, tiene ese re-rating, ¿no? Y entonces ya está en valor y entonces la vendo y voy a por otra cosa de mala calidad, momentáneamente barata y así. Y eso en la aseguradora era como, no se podía hacer, pero sería como un campo de minas. O sea, cualquier cosa de baja calidad, al de 3, 5, 10, 15 años moría la empresa o tenía una rentabilidad mediocre. Entonces no podías hacer eso. Tenías que ir a otras cosas, obviamente a valoraciones razonables y buscando esos sustitutos que fuesen sustitutos de renta fija, no por la baja volatilidad, sino porque tenías que tenerlo 20, 30, 40 años y porque tenías que ir cobrando un dividendo creciente. Sí que estaba un poco sesgada la cartera del dividendo por las necesidades de la aseguradora y teníamos la limitación de hacerlo en euros casi todo, pero salvo eso era eso, empresas que perdurasen y prosperasen. Y servía lo mismo para la aseguradora que para el fondo de inversión. Y luego otra cosa que me sorprendió es que nosotros teníamos allí la esperanza de que subiesen los tipos, de que por favor subiesen los tipos de interés. Y eso a mí me sorprendió porque estaba todo el mundo preocupado por si en el futuro subían los tipos o
o buscando, bueno, lo de buscar alternativas yo también me di cuenta que eso era un problema, porque si yo estaba buscando sustitutos de bonos en la renta variable, muchos institucionales lo iban a hacer y lo iban a intentar hacer. Entonces, había muchas empresas típicas estables de dividendos crecientes y con la contabilidad muy bonita, ¿no? Ya cosechando, cosechando toda la siembra de hace 1000 años con la contabilidad muy obvia, ¿no? Y muy seguras, que las típicas inevitables, pues como digo, pues sí, las Nestlé eh, y las Unilever del mundo, que empezaron a ponerse muy, muy caras porque eran precisamente eso, sustitutos de bonos. Y en un entorno de tipos ultra bajos, pues se ponían muy caras. Entonces, al principio, 2015-2016, se podían encontrar esas cosas y luego lo de ir con el candil buscando cosas de calidad para tener para siempre que no estuviesen muy caras era cada vez más difícil, pero era el objetivo. Pero ya digo que estábamos deseando que subiesen los tipos, que volviese la deuda pública española a 30 años al 4% y ahí lo único que haces es comprar deuda pública y ya está. Que era justo lo contrario de lo que todo el mundo quería. ¿Y por qué? O sea, ahí empezabas a darte cuenta de cómo funcionan las aseguradoras y de que no es todo tan obvio como parece. De hecho, yo cuando me hablaban de invertir en aseguradoras o en reaseguradoras, pues yo miraba los típicos informes de Morningstar en los que te explican cuáles son las posibles ventajas competitivas de las aseguradoras o cómo es su mercado, el típico ciclo de los seguros que te explica Morningstar. Y claro, yo lo explicaba eso y me decía el director financiero, mira, no se nota que no tienes ni idea, ¿no? del sector de seguros, porque sobre todo de la parte de seguros de vida, porque esto no es así por tal y tal y cual. Sí que teníamos algunas reaseguradoras y yo llegué a entender pues cuál era la ventaja competitiva de las reaseguradoras y por qué son valiosas, útiles y por qué perduran o por qué no. Y luego el tema de los tipos de interés, ¿qué ocurre? Que cuando bajan los tipos de interés, sí, sube el valor de la deuda pública, de la renta fija, de todos los activos, pero también sube el valor de las deudas. Entonces, con lo que tienes que jugar tienes el activo y tienes el pasivo de la aseguradora. Cada vez, cuanto más bajan los tipos de interés, más valen las provisiones técnicas, más valen las deudas que tienes, los compromisos con la gente. Entonces, se daba el caso, haciendo estudios de sensibilidad y de solvencia, en el que si subían los tipos de interés se veía cómo aumentaba el patrimonio de la aseguradora y aumentaba la solvencia. Y todo eso depende del mix, de las duraciones que tengas, ¿no? Y de la cartera que tengas. Pero en el fondo tenemos ahora aseguradoras que se han beneficiado por la subida de tipos. Y era una forma de protegerse a la subida de tipos. Depende del activo y del pasivo, del casamiento de flujos que tengan y de las duraciones que tengan. Puede ocurrir eso, que suben los tipos de interés y resulta que tienes más solvencia y más patrimonio. Y luego una cosa interesante es que la deuda pública en las aseguradoras no estresa en cuanto a la solvencia. Ahí ves también los incentivos perversos. O sea, el Estado que quiere, que financiarse barato. Y por eso intenta que haya más inflación y por eso intenta que haya tipos bajos y por eso toda la regulación está pensada para que compre su deuda. Entonces, en el caso de las aseguradoras, en la nueva legislación, en Solvencia II, la deuda pública europea no te estresa nada en cuanto a los requerimientos de solvencia. Es decir, se considera que no tiene riesgo, que esto no necesitas capital para tenerlo. Entonces, claro, eso es un incentivo perverso a que todas las aseguradoras europeas compren deuda pública europea y los precios estén más altos de lo que deberían estar en un mercado libre. Pero bueno, en la aseguradora, como es una empresa, ya digo, familiar, independiente, pues el enfoque tiene que ser distinto. Yo además recuerdo que al poco de marchar, de irme, tuve que hacer una presentación pública a los directores de área sobre las inversiones, sobre la estrategia de inversión y sobre la solvencia. Y ahí se explica que, claro, tú en una empresa familiar en la que
estás haciendo seguros de vida para gente que igual le estás dando servicio durante 60 años, porque contratan un matrimonio, un seguro de vida ahorro con 35 años y al final, pues el riesgo cuando se vive y se trabaja es que la persona que más dinero traiga a la familia o que tenga dependientes financieramente de ellos se muera, ese es el riesgo, pero luego cuando se van haciendo mayores y no se mueren, el riesgo es vivir. Obviamente, el riesgo es que necesitas un patrimonio, un ahorro para cuando te jubilas. Entonces, digamos que bajo el mismo paraguas jurídico tienes parte de ahorro, parte de previsión a lo largo de toda tu vida, ¿no? Cuando trabajas el riesgo es uno y cuando te vas a jubilar el riesgo es otro. Y ya cuando te jubilas necesitas ese capital, ese ahorro. Normalmente los hombres se mueren antes y al final al final la mujer es la última que muere, puede que a los 90, 95 años. Entonces quizás has tenido 60 años de tiempo en el que has tenido que mantener la promesa de que siempre pagarás y mantener la excelencia en los contratos, mantener la excelencia técnica, mantener la excelencia en el trato con el cliente y en un montón de detalles. Hay gente en la aseguradora que las pólizas, que están así como en papel envejecido y las de Portugal eran más grandes que un DIN A3, las tenían embarcadas en su casa. Entonces era bastante curioso. Entonces tú no puedes invertir para maximizar la solvencia según la regulación. Tú tienes que invertir para poder pagar a miles de familias siempre, en cualquier escenario económico. Haya recesión, haya esta inflación, haya hiperinflación, haya cualquier cosa. Los inmuebles, la renta variable, la renta fija, el oro físico incluso, y todas las inversiones tienen que ser para poder pagar siempre y para que la empresa perdure. Entonces no puedes tener todo en deuda pública y decir que tienes una solvencia increíble. De hecho, la solvencia de la aseguradora está, digamos que es tan conservador los supuestos que se hacen, que aunque es de las más altas y no la más alta según el año de Europa en cuanto a las aseguradoras de vida, eso está muy infravalorada. O sea, si haces un par de ajustes o inmuebles que se tienen en cuenta como renta variable se tienen en cuenta de verdad como inmuebles, o haces un par de cambios en el activo, en vez del 300% es el 500% de solvencia, porque yo lo sé. O sea, es la aseguradora más solvente de Europa al menos. Es decir, que pagas siempre. Y eso, ¿podrías tener más negocio? ¿Podrías tener más mercado? ¿Podrías hacer ver que tienes más solvencia? Sí, pero no se hace. ¿Por qué? Porque se es muy conservador y se tiene ese enfoque multigeneracional. Luego, otra cosa importante es que era curioso que fuese familiar e independiente porque las aseguradoras puras de vida, de seguro de vida clásico, ya casi no existen. Lo que ha pasado es que se han mezclado entre grupos grandes financieros o se han convertido las aseguradoras en gestoras o cosas así, porque es un negocio muy difícil y más difícil cuanto menores sean los tipos de interés. Entonces, en los últimos años han ido desapareciendo, convirtiéndose en gestoras o fusionándose en grandes grupos y resulta que España quizá tenga el monopolio de hacer eso, el seguro de vida clásico en toda España. Te has quedado solo, ¿por qué? Porque es muy difícil competir contra alguien en el que su única obsesión es ser el mejor en algo concreto. Y esto me recuerda a una de las últimas tesis de inversión del fondo, que es una empresa que se llama Floor & Decor, que es como un porcelanosa a lo bestia, americano, digamos, de suelos y de paredes y de cerámicas. Y es curioso entenderla por qué Home Depot o por qué las grandes empresas les cuesta competir con ella, y es porque en ese nicho de ellos intentan ser los mejores y están empeñados en ello año tras año. Entonces, si tú tienes que competir con esta empresa, pero ese nicho en el que están es una parte secundaria de tu negocio, vas a ir a la cola siempre, ¿no? Entonces, me recuerda un poco a eso. Entonces, esto, lo del compromiso de pagar en cualquier escenario, la búsqueda de la excelencia, el clasicismo, la atención al detalle en cada cosa, se me quedó bastante grabada. Luego, frases típicas que decíamos, que se te quedan grabadas, lo de que se gana más con el culo que con la cabeza. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es más importante la paciencia que el análisis súper exhaustivo, ¿no? O
o eso, lo de es más importante el largoplacismo que el intentar ser más inteligente de un mes para otro. Al final vas a ganar más dinero, lo dice también Charlie Munger, no sé, con otra frase, vas a ganar más dinero esperando, ¿no? Sentándote en tus activos que intentando ser el más inteligente o entrando o saliendo. El extremo opuesto, ¿cuál sería? Recuerdo una empresa de satélites que lo que hace es analizar en tiempo real cosas que pasan en el terreno para intentar darle una ventaja a los gestores y cobraban una millonada. Yo recuerdo que se puso muy de moda la empresa, creo que llamaba Orbital Insight. Cuando era dudoso si Tesla lo iba a hacer bien o mal, o estaba sacando coches o no, o si los coches no se vendían o los escondían por ahí en parkings y tal, que la gente iba ahí haciendo fotos, pues esta empresa, digamos que desde los satélites, pues veía los coches que salían, los empleados que llegaban, ¿no? Y te hacía informes de eso. Pero claro, te hace un informe que intentas tener una ventaja para ver si estás por encima o un poco por debajo de las estimaciones, la realidad, para ver si ese trimestre, cuando anuncien los resultados, va a ser un poco mejor, un poco peor de lo esperado y ganar en ese segundo. Y luego toda esa información y ese dinero y los satélites y los informes y tal, ¿de qué vale esa información? De nada. Ahora es la siguiente batalla y el siguiente trimestre y el siguiente análisis. Bueno, pues esto era todo lo contrario. Esto era intentar ganar información con alta vida media, a la información que perdure, de lo que va a ser relevante dentro de 20 años. Lo que, si vendió un poco más o un poco menos de coches Tesla en el tercer trimestre de 2018, no es relevante. Pero la evolución de la inversión en infraestructuras de aquí a 2040, por ejemplo, pues tú lo aprendes para invertir en Brookfield, por ejemplo, lo aprendes en 2016 y sigue siendo relevante ahora y seguirá siendo relevante dentro de 10 años si entiendes los porqués. Pues en eso también me centraba yo mucho en la aseguradora. Y luego era tener paciencia, así que se gana más dinero con el culo que con la cabeza. Luego también lo de hacer del limón una limonada, pues también, si resulta que te venía Solvencia 2, que no tenía mucho sentido desde el punto de vista del seguro de vida y de diferenciar lo que es riesgo de lo que es incertidumbre, que Huerta de Soto tiene un artículo sobre ello y demás, pues dices, esta nueva regulación es un desastre. Pero ya que está aquí, pues vamos a leérnosla entera, empapárnosla entera, hacerlo todo nosotros, todos los modelos, los Excels y todos nosotros, y a ser los mejores en esto. Es como lo que dice a veces Huerta de Soto también, de que tienes que ser el más escrupuloso pagando impuestos, ¿no? Sabiendo que eres esclavo, ¿no? y sabiendo que el Estado es el amo y que no es benevolente, sino que es como una mafia. Si tú encima lo criticas abiertamente, en cuanto a impuestos tienes que ser lo más escrupuloso posible. Y ante la duda, pagar por delante Hacienda y ante la duda, primero pagar y luego protestar. Y eso también en el día a día de las empresas yo creo que es bueno porque te puedes meter en muchos jardines. Y luego, otra cosa que decíamos mucho es que lo mejor es enemigo de lo bueno. En el día a día, ¿no? No sé qué, tal. Bueno, sí, lo mejor es el enemigo de lo bueno. ¿Por qué? Porque a veces, por querer ser demasiado perfeccionistas, digamos que hay un punto de equilibrio entre la dedicación y el resultado, ¿no? No por querer el último 20% mejor o el 10% mejor para que llegues a ser perfecto, vas a dedicar muchísimas horas más cuando podías hacer algo más productivo, ¿no? Entonces, a veces el llegar a ese perfecto, el llegar a lo mejor, es contraproducente. Y quizá la alternativa sea mejor. Así que eso, hay ocasiones en las que se ve claramente que lo mejor es enemigo de lo bueno. Eso ya dentro de que estás, teniendo en cuenta que estás en un entorno de búsqueda de la excelencia, ¿no? Pero luego también Huerta de Soto es muy conservador en cuanto a los cambios, el conservadurismo a los cambios. Tienes que aprender constantemente, pero no tocar lo que funciona y lo que ha funcionado siempre. Y si quieres hacer un cambio, lo haces, pero tienes la cosa nueva en paralelo funcionando con la anterior y cuando ya estás muy, muy seguro de que lo nuevo es mejor y va bien en todos los escenarios, ya quitas lo anterior. Pero ese conservadurismo con los cambios es importante. El tema de la independencia ya lo he dicho, que si tú tienes que pagar siempre a alguien,
a lo largo de 60 años no puede depender la estrategia y la visión de la empresa de alguien en un despacho de tu matriz en Londres que te diga que ahora el objetivo es este o el objetivo es otro. No, la misión siempre es la misma, ¿no? En este caso, pues lo del seguro, el seguro de vida clásico y tener esa previsión y esa para las familias a lo largo de toda su vida. Bueno, pues si tú pierdes esa independencia, pues se puede desvirtuar el objetivo. O si empiezas a hacer otras cosas y te conviertes en gestora, ¿no? Y empiezas a hacer fondos de inversión y tal, pues no estás haciendo lo que tú quieres hacer, que es garantizar 100% a los asegurados las cosas. De hecho, Huerta de Soto siempre ha sido muy crítico con el tema de los fondos de inversión. A mí, yo lo tenía un poco pues en paralelo porque era el patrimonio familiar y luego el fondo de inversión, pero es que Huerta de Soto es muy crítico con eso porque digamos que va en contra de la misión de la empresa. También es entendible, ¿no? De hecho, había una especie de... en todos los años, en el aniversario de la empresa, se leía de un cuadro unas frases sobre la empresa y una de las frases era que no hay que dejarse llevar por los cantos de sirena, ¿no? Y no me acuerdo cómo era exactamente, ¿no? Que no se desvirtúe el objetivo de la empresa, ¿no? Pues él lo veía como que el tema de los fondos de inversión y las gestoras y los unit link y que el asegurado corra con el riesgo de las cosas era desviarse, lógicamente. Había como unos versos de la compañía. Pero claro, Huerta de Soto lo llevaba todo al límite, como incluso con amigos o gente que yo creo que son amigos y que se sientan siempre juntos en la Cena de la Libertad y tal, como es Paco García Paramés y tal, pues en la revista de Huerta de Soto de Procesos de Mercado, del libro de Paramés de Invirtiendo a Largo Plazo, que yo lo tengo por aquí, él hizo una reseña ahí. Entonces, alaba muchas cosas del libro, ¿no? Y como habla de la escuela austríaca y como habla del enfoque de la inversión, pero luego empieza a dar caña al tema de los fondos de inversión, que es curioso leerlo también, para quien quiera leerlo. Pero ya te digo, que es entendible porque tiene que ver con la cultura de su empresa. Entonces, buscar esas empresas que están obsesionadas con algo concreto, es muy difícil competir con ellas, aunque las ventajas competitivas no sean obvias. Luego aprendí mucho del negocio de los brokers de seguros, que si no estás dentro de una aseguradora y con la persona responsable de tratar con los brokers, es difícil entender qué hacen y por qué lo hacen, porque a veces es mejor negocio el del broker que el de la propia aseguradora, porque tienen ventajas, porque son unos pocos players consolidados y porque van a seguir existiendo y perdurando. Y eso nos llevaría demasiado tiempo, pero es interesante estudiar empresas del sector de seguro, de los brokers de seguros, que no tienen ellos riesgo asegurador. De hecho, hay una más pequeña que los tres grandes, de los que siempre se habla, que se llama Brown & Brown, que también tiene ese enfoque familiar que es interesante, pero no es una aseguradora, ya digo, es un broker de seguros. Los reaseguros también son interesantes. ¿Por qué? Por tamaño, por escala, por la ley de los grandes números y por su know-how son necesarios para las aseguradoras y son interesantes. Aunque las reaseguradoras suelen tener bastante exposición al riesgo de catástrofes y eso hay que ver una por una, ¿no? Como casi todo. Y luego yo creo que lo que más aprendí fue, curiosamente, de la parte de renta fija, porque nosotros internamente yo tenía que ser un poco como el Moody's o el Standard & Poor's de nuestra propia cartera. Es decir, tú tienes que hacer un rating interno, un análisis interno, cuestionándote los ratings de Standard & Poor's y Moody's. Por lo que pasó en 2008, ¿no? Tú tienes que decir, vale, estas son las calificaciones de toda mi renta variable, de mi renta fija y de todos las contrapartes. Pero tú tienes que cuestionarte todo eso y hacer tu propia calificación interna del riesgo. Entonces, claro, yo tenía que coger todos los años, empresa por empresa, hacer como una tesis, un análisis actualizado de la empresa y de sus riesgos y de cada bono, de cada renta fija, pública y corporativa también. Y ahí es donde más aprendías, porque si tú te lees un
un prospecto de emisión de un bono, claro, todo esto está escrito por decía Huerta de Soto, por oscuros abogados ingleses, ¿no? Anglosajones, que intentan engañarte y que intentan meterte cláusulas de esto y de lo otro para... entonces, yo tenía que hacer un análisis para ver qué cláusulas tenían de protección o de desprotección, con qué porcentaje de los bonistas se podían hacer ciertas cosas y toda la letra pequeña en inglés de la emisión de los bonos. Y lo curioso es que de donde más aprendías era la parte de riesgos, ¿no? Igual que en los informes públicos de la renta variable, en la renta fija, en una emisión de un bono de una empresa, también está la sección de riesgos. A veces es más amplia que en los informes de resultados, y ahí te explica todo lo que puede pasar, todo lo que puede salir mal. Y ahí aprendes mucho del negocio. Dices, ostras, yo no sabía que estos hacían esto, o que podía pasar esto otro, o que estaban expuestos a este riesgo. Normalmente después de leer la sección de riesgos de la emisión de un bono de una empresa, se te quitan las ganas de invertir en esa empresa para siempre. Pero bueno, tienes que intentar llegar a un equilibrio, ¿no? Ni enamorarte de la empresa, ni quedarte hundido después de leer la sección de riesgos. Pero aprendes mucho, ¿no? Digamos que te surgen preguntas para entender mejor la empresa, y obviamente se tienen que curar en salud con esa sección de riesgos poniéndolo absolutamente todo, ¿no? Pero aprendes mucho. Con el estudio, sí, de las cláusulas, la sección de riesgos. Y luego, una cosa también importante en las empresas es, aparte de que el dueño y la familia esté pendiente, darle responsabilidad a los trabajadores. Porque, bueno, en donde estuve yo, pues no es una empresa habitual, es una empresa en la que si tú haces las cosas bien, tienes un trabajo estable para siempre. Y se te da responsabilidad, y si puedes tener más responsabilidad, pues se te da más responsabilidad y más trabajo. Entonces, si tú quieres hacerlo bien y estás contento con la empresa y quieres estar allí, siempre puedes estar allí siempre con un trabajo estable, pero se te va a dar responsabilidad y se te va a dar trabajo. Me recuerda también un poco a Tesla. En Tesla hay mucha gente que acaba quemada muy rápido, obviamente, porque se te da mucha responsabilidad y tienes que innovar muy rápido, cambiar muy rápido, y hay mucha gente que se quema porque no es como a veces parece que es Google o lo que era antes Twitter, de bueno, estamos aquí tomando un café y jugando al billar y no sé qué, y luego programamos un poco. No, esto es algo serio y tienes que estar pendiente y con la concentración en lo que estás haciendo. Entonces, pues en empresas así tienes responsabilidad, pero puedes tener un trabajo estable si encajas con la cultura, creo yo. Y eso, yo estoy muy contento de haber estado allí, de lo que aprendí. Al final me vine por temas familiares, ¿no? Y porque el fondo es cada vez más grande también. Pero en realidad yo estaba siempre centrado en lo mismo. En un entorno además que era muy tranquilo, porque esto es una empresa familiar independiente, que tú entras en las oficinas y es todo pues como muy clásico, ¿no? Parecías que había pues mucha madera, muchos bustos, así como y figuras de Lladró y relojes bueno, había incluso un museo, pero que digamos que entrabas en un entorno de largoplacismo y nadie te gritaba que si está subiendo esto, que si está bajando lo otro, que si hay una minusvalía aquí, que si suben o bajan los tipos de interés. Tú tenías que estar centrado en aprender sobre empresas, en vigilar la cartera, los inmuebles, la renta fija, todos tus activos, todo tu patrimonio, y en buscar ideas nuevas para tener para siempre. Entonces, es un poco lo que hacía yo con la sociedad familiar cuando empezábamos antes del fondo. Yo estaba en mi despacho o cuando quedabas con alguien para aprender más sobre algo, pues salías del despacho, pero tú intentabas aprender y tener la mejor cartera posible, aprender sobre las empresas, y no estabas expuesto a ningún ruido, ¿no? Pues yo intento que ahora con el fondo de inversión, aunque tienes más exposición, que sea lo más parecido a eso, a seguir en la aseguradora o a seguir con la empresa familiar. Y
Y si se me ocurre algo, pues igual, si se me ocurre algo más, igual lo podemos tratar en las preguntas. Pero si queréis, podemos empezar con las preguntas si a alguien le ha surgido hablando de estas anécdotas o hablando de la empresa, de las empresas. Genial. Oye, yo si me permitís, Luis Fer Emérito, antes de dar paso a las preguntas de todos los alumnos presentes, bueno, a mí me ha surgido, bueno, me ha encantado la charla, la conferencia, y me han surgido muchas preguntas, pero lo primero, en línea con lo que comentaba Luis Fer al principio, agradecerte enormemente la participación en este seminario. Para todos aquellos que no conozcáis a Emérito, os recomiendo encarecidamente que leáis las cartas del fondo de Numantia, porque son auténticas lecciones de aproximación al mundo de la inversión, también de filosofía de inversión, de enfoque y de análisis de empresas, tanto las cartas como los vídeos, donde se aprende muchísimo, porque Emérito, aparte de ser un buenísimo inversor, es también un gran profesor. Tiene esa vena didáctica que se entiende fácil. Así que vaya por delante. Y luego un punto también, a día de hoy, bueno, la última carta aparece la rentabilidad del fondo que asesoras de Numantia, que, bueno, ha alcanzado una rentabilidad, según la última carta, que seguro que nos puedes actualizar, puesto que el arranque de año está siendo también muy bueno, pero estaba ya por encima del 60% desde el arranque del fondo a mediados de 2017, lo cual supone cerca de un 10% anual. Pero, como digo, esta rentabilidad seguramente ya es superior, porque el arranque en el mes de enero está siendo muy positivo. Hicimos la última reunión en octubre y el final de año fue muy malo. De hecho, 2022 ha sido hasta ahora el peor año del fondo, menos 25%, y este año va un más 18,8%. Pero hay que recordar que para recuperar un menos 25 hace falta un más 33%, ¿no? Pero sí, con respecto a lo que es como estaba en octubre, es parecido, porque de hecho antes he visto la rentabilidad anualizada a 5 años y es un más 11, algo por ciento anual compuesto en los últimos 5 años. Así que si salía en la carta, no me acuerdo, si salía un 10 y pico, pues estará por ahí, sí. Y luego lo que decías de las cartas, yo le recomiendo a la gente también un artículo que escribí para la revista Buscando Valor, que se llama Buscando Empresas que Perduren, y digamos que amplía un poco todo esto de lo que estamos hablando, de ir más allá de las típicas ventajas competitivas y de encontrar ese tipo de empresas. Perfecto. Precisamente en esa línea iba mi primera pregunta, porque, o sea, a la vista de lo que nos estás explicando, es decir, el hecho de tu experiencia dentro de una empresa familiar, de tu propia familia y después de otra empresa familiar como la aseguradora de Huerta de Soto, eso te ha permitido aprender muchísimo sobre el funcionamiento interno de las empresas, que luego te ha valido mucho en tu día a día como inversor, ¿no? Pero a mí me gustaría que explicaras, porque además hay alguna pregunta al respecto también, de cómo te aproximas al análisis de una empresa, en qué te fijas más, y especialmente en un campo como el tuyo, el que nos has explicado, en donde el objetivo es comprar una empresa de por vida, que me parece un enfoque muy buffettiano, ¿no? O sea, comprar empresas de calidad como para que perduren el tiempo y para no venderlas nunca, ¿no? Y también muy de Manger, ¿no? Entonces, dentro de esa aproximación al análisis de empresa, ¿en qué te fijas más o cuáles para ti son las claves para que realmente una empresa pueda permanecer en el tiempo ofreciendo buenas rentabilidades, que para mí es lo más difícil, porque las empresas nacen y mueren y es muy difícil que perduren en el tiempo? Sí. Bueno, de la otra empresa familiar, de la cantera, no he hablado, pero también hay cosas interesantes que aprender. Pero en cuanto a qué me fijo, yo creo que lo suelo hacer al revés que la mayoría de inversores. Muchos inversores les hablan de una empresa y lo primero que van es
a la cotización, a los múltiplos y a la contabilidad reciente. Y en cuanto ven que esto tiene un margen de no sé qué, esto se dedica a esto, conozco un poco el sector, esto cotiza 10 veces beneficios, así que podría subir a 13, a 15, la media del sector es tal, los últimos resultados no sé qué. Y digamos que ya ahí deciden invertir. Y luego, después de tomar la decisión de si sí o de si no, intentan justificar la decisión. Bueno, sí, ahora vamos a por la parte cualitativa. Vamos a ver qué ventajas puede tener en concreto esta empresa o el sector, o quién es esta gente, quiénes son los dueños, cuál ha sido la historia, bla, 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 ¿no? Pero la decisión es cuantitativa, contable, pasada y superficial, rápida. Entonces, yo lo intento hacer al revés. Normalmente la fuente de ideas puede venir de cualquier parte, ¿no? Normalmente cada uno sigue a gente y a fondos afines que sabes que están buscando lo mismo que tú y que también de ahí sacas ideas. Pero una vez que tienes la idea de aquí puede haber algo interesante, por lo que sea, porque descubres un patrón importante o descubres algo que te ha gustado de decisión estratégica o algo que ha hecho un CEO o lo que sea, te pones a investigarla. Pues yo intento ver qué hacen, cuál es la estrategia y qué hacen. Desde lo más básico, desde una transacción, sea un producto o un servicio, una transacción. Y en esa transacción de lo que vende la empresa, ¿qué valora el usuario y por qué lo compra? Es así de sencillo, ¿no? Entonces ahí empiezas a tener otro enfoque en cuál es la experiencia del consumidor y qué hace la empresa para mejorarla, si están deleitando constantemente al consumidor o no, y ahí entonces ves el valor que le aportan al consumidor y el precio al que está el producto. Puede que esa diferencia sea ya muy pequeña y la empresa lo que se esté dedicando es a exprimir a los clientes o aprovechar su ventaja competitiva al máximo, ¿no? Y ya estar subiendo precios a un nivel que ya roza el máximo valor que le da a la gente y en el que ya está buscando alternativas. No sé, estoy pensando en el terminal de Bloomberg, 2.000 euros al mes. Y el año que viene, 2.100 al mes. Y el año siguiente, 2.200 al mes. ¿Y cuál es la alternativa de esto? ¿La hay? ¿No la hay? ¿Es mejor? ¿Es peor? Pero no sé, el Amazon Prime, pues igual te lo suben un 10%, un 20% y dices, mira, es que por lo que me da esto, no lo voy a quitar. Entonces, primero eso, una transacción sencilla, la propuesta del consumidor y la estrategia de la empresa a largo plazo. Y sí, y quiénes son los dueños y por qué están ahí. Y una vez que entiendes el modelo de negocio y el sector en el que están y los competidores y la estrategia a futuro, puedes empezar a meterte a la contabilidad pasada para interpretarla. Dices, vale, esta empresa es así, la estrategia es así, yo qué sé, entiendes Costco, pues te vas a la contabilidad y sabes lo que esperar. Márgenes pequeños y sabes por qué son los márgenes pequeños, para conseguir esa fidelidad, esa recurrencia y ese crecimiento a futuro. Pero no te pones a decir, pues Walmart tiene más márgenes y esto está a 30 veces beneficios, así que es muy caro, así que va, fuera. O sea, te pierdes, te pierdes muchísimo. O sea, una vez que entiendes Costco, que tiene una cultura muy especial, dices, ¿puedes subir los márgenes me lo invento, del 2 al 5, al 7% de hoy para mañana? Perfectamente. ¿Y va a ser mejor empresa? ¿Va a poder crecer más? ¿Va a tener más fidelidad al cliente? No. Entonces, o con Amazon pasa parecido. Entonces, ya digo, una vez que lo entiendes todo lo mejor posible, interpretas la contabilidad pasada y ves la historia que tiene y ves si tiene sentido y ves qué han hecho en momentos difíciles y la asignación de capital yo le doy mucha importancia, que han hecho en momentos difíciles o si estaba la acción infravalorada y no podían crecer más, si han recomprado acciones y no, todo esto. Y luego te pones a hacer lo último y de lo más importante, que es la valoración. Y la valoración siempre es una prospección, una estimación a futuro. Entonces, una vez que entiendes el sector, la empresa y de qué va todo, puedes hacer unas estimaciones más o menos conservadoras y acertadas del futuro. Si no, no puedes valorar, ni puedes comparar con el precio, ni puedes hacer nada. Entonces, para mí la contabilidad y la valoración es lo último y entender la empresa y las personas que hay detrás de la empresa es lo primero. Eso a veces te lleva más tiempo y te lleva a que un trabajo grande lo tienes que descartar, pero normalmente cuando estás aprendiendo sobre este tipo de empresas, lo que has aprendido te va a servir.
Entonces, no es tiempo perdido. Y a veces es curioso conseguir llegar al final sin haber visto la cotización. Y que no siempre lo he conseguido, de hecho lo he conseguido solo 2 o 3 veces, hacer todo el trabajo de análisis y de investigación y de valoración. Y decir, mira, entiendo la empresa y para mí vale esto. Luego vas a ver la cotización. Igual es la mitad o igual es 6 veces más, ¿no? Eso es curioso de conseguir. Pero el tema de intentar de encontrar empresas para tener para siempre, digamos que es un objetivo, es el faro al que intentas llegar, pero cuando tienes ese enfoque, el que la empresa cotice y te permita cambiarla por un precio concreto o cambiarla por una alternativa mejor, es una ayuda. O sea, te estás sirviendo del mercado. Digamos que no intentas que el mercado, lo que dice Warren Buffett. Warren Buffett dice, después de leer el inversor inteligente de Benjamin Graham, lo que me queda claro es el enfoque empresarial, la importancia del margen de seguridad y la idea de la locura del señor mercado, porque el mercado no está ahí para enseñarte de mira qué bien lo hiciste, mira qué mal lo hiciste, esto está caro, esto está barato, esto sube, esto baja. El mercado está ahí para servirte. Una vez que tienes ese enfoque empresarial y sabes lo que valen las cosas, te aprovechas. Y yo a veces hablo, pues eso, de verlo pues como árboles frutales, ¿no? Que van creciendo poco a poco y que ahora siembras y luego recoges. Pero la ventaja luego de los mercados y de la bolsa es que es como si los árboles frutales pudieses al segundo cambiarlos por otros, ¿no? Pues tengo este cerezo que vale tanto, que lleva aquí 10 años, pero ahora he encontrado esto a largo plazo, que lo entiendo, que va a generar tanto, lo compro no porque se lo vaya a vender al vecino dentro de un mes por más, sino por lo que va a generar al futuro, pero cambio un árbol frutal por otro. Y la gente igual ve cortoplacismo o igual ve, pero no, tú sigues teniendo la visión, el enfoque en el futuro y digamos que te has estudiado las alternativas y cambias una cosa por otra, pero con el mismo enfoque patrimonial. No sé si me explico. Perfectamente. ¿Quiere preguntar Domingo? Sí, yo quería hacerte una consulta y si queréis vamos dando paso a las preguntas de los alumnos, pero solo también un poco para alguno que pueda estar pensando, bueno, ¿y esto cómo se articula en el fondo? ¿O cómo veo yo luego esa información en el fondo? Estas cosas que dice Mérito, ¿cómo sé yo si es verdad, si el fondo está actuando así? Y algunas cosas que me pueden llamar la atención. Entonces, 2 cosillas que estaba mirando la información de Morningstar, de Numantia ahora mismo. Y 2 cosas que pueden llamar la atención en este enfoque que tú estabas diciendo de muy largo plazo. Lo primero, pues tus 2 apuestas o tus 2 inversiones más conocidas, por lo menos por el ruido que generan en redes, que serían Tesla y Meta. Son 2 empresas relativamente nuevas, en sectores relativamente nuevos, y eso podría hacer que alguien pensara, pero claro, sí, en una aseguradora o en otras de las empresas que tienen el fondo mucho peso, dices, vale, esas son empresas que sí que se ve, parece que tienen mucho pasado y que se puede ver esa visión. ¿Por qué estas empresas que no suenan a eso, no suenan a esa visión de largoplacista, sin embargo a ti te encantan? Y luego, otra cuestión que me vas a decir que es problema de cómo califican las empresas, pues la industria, en este caso sería Morningstar, que es cómo organizan, ¿no?, los fondos, pues ellos dicen en qué está invertido el fondo y lo subdividen como en varias categorías, ¿no? Pues cíclico, sensible, defensivo. Y Numantia ponen en la parte que ellos llaman defensivo un porcentaje pues relativamente pequeño del fondo en la parte que ellos ponen y sin embargo le ponen más a sería cíclico o que al menos el fondo ha cambiado en los últimos meses hacia ese tipo de categorías. Entonces, ¿por qué estas categorías reflejan realmente lo que es el fondo, lo que no tiene? ¿Qué es lo que debería mirar un inversor, en este caso uno de nuestros alumnos, cuando ve estas categorías y no sabe muy bien a qué atenerse? Sí, eso como he hablado más de ello, pues eso, no quería dedicarlo aquí, pero ahora yo creo que un inversor que quiera entender de qué va el fondo y qué empresas tenemos y por qué, pues debería ver lo que decía Manuel, la última carta, las últimas 2 cartas y la última reunión
de inversores de octubre o las últimas 2 reuniones. Entonces ahí se ve un poco el enfoque, la filosofía y se explican empresas concretas. Porque a mí nunca me ha gustado un poco que los fondos sean una caja negra en la que los gestores o asesores hacen su magia y tú confías ciegamente en ellos y no sabes lo que pasa ahí detrás y por qué hacen lo que hacen. Entonces, a mí me gusta compartir mucho la cartera completa de forma más o menos frecuente y explicar todo. Tenemos esta y esta empresa por esto y por esto. Lo mejor que pueda. Entonces, ahora mismo la principal posición, si sumas las dos, sería Brookfield, porque hay un 7% en Brookfield la gestora y un 6% en Brookfield matriz. Entonces ahí habría un 13% entre las dos. Y Tesla y FRP Holdings, que es esta empresa que tiene canteras y muebles, apartamentos y tal. Pero en Brookfield, Tesla y FRP Holdings estarían las primeras. Y luego sí está Howard Hughes y Meta y tal. Entonces, el tema del histórico o el largoplacismo es que es lo típico. A veces se exagera un poco. Es como, quiero empresas que vayan a perdurar y entonces, ¿cómo empiezo a encontrarlas? Con lo que lo hayan hecho ya, ¿no? Y, pues no sé, Terry Smith habla mucho de que de la cartera que tenemos, pues, no sé, tienen de media las empresas 80 años de historia, no sé, me lo invento, o la mayoría se fundaron en los años 20, lo que sea. Entonces, esta empresa, si ha durado 100 años, pues lo más probable es que vaya a durar 100 años más. O no, eso es como, no sé, como fijarse simplemente en 50 años de dividendos crecientes o 50 años de beneficios crecientes y por los 50 siguientes años igual. Digamos que eso no cumpliría con la última parte más importante, con la parte prospectiva de mirar al futuro, que es lo único que importa en la valoración y en la empresa, porque tú estás comprando los flujos futuros. Entonces, eso de que estas empresas tienen 100 años de historia, entonces me quedo con estas y así parezco conservador y parezco largoplacista, no lo veo. O sea, quizá hayan perdurado por lo que yo digo, por una cultura de constante adaptación a los clientes y cambio e innovación, y esa cultura siga existiendo ahora. Tienes que ver si eso es así y si en el futuro va a seguir siendo así. Pero luego con el tema de Meta, por ejemplo, que a veces lo he explicado yo cuando digamos que era pura publicidad digital, dependiendo del enfoque que le des, puedes decir la publicidad es algo que ha existido siempre. Y puedes decir la publicidad es la propaganda comercial que llamaba Mises, ¿no? ¿Por qué es útil? ¿Por qué es valiosa? ¿Por qué siempre va a existir y siempre va a estar ahí? Entonces, luego te puedes fijar en dónde ha estado la publicidad. Pues lógicamente donde esté la atención de la gente, donde están los ojos de la gente. En el periódico, en las vallas publicitarias, en la televisión, en el ordenador, ahora en los móviles. Entonces, desde ese punto de vista puedes entender un sector socialmente, qué es lo importante para los publicistas y para la gente, para la gente que lo ve históricamente, pero luego, obviamente, tienes que centrarte en cómo va a ser ahora el mercado, que es dónde está la publicidad, pues, o dónde crece más, dónde está la atención de la gente, pues en sus móviles y en los ordenadores. Y luego tienes que pensar también esta empresa, quién la dirige, quién la gestiona, quién es el dueño y qué estrategia tiene para que las próximas plataformas o donde se vaya a ir la atención de la gente, él siga siendo relevante. Entonces tú haces ese análisis y ves una continuidad, una estrategia que tiene sentido y ves un largoplacismo. Pero dices, bueno, pues esto, si lo encasillas como empresa tecnológica o empresa nueva, y yo me pongo la medallita distinta porque llevo en esta otra empresa 20 años o porque esta empresa tiene 100 años de historia, no creo que se cumpla con el proceso que yo sigo de inversión, porque al final la cartera es resultado del proceso y de ordenar las empresas por convicción y por rentabilidad esperada, sobre todo. Si lo tengo más claro y la empresa es más segura y hay más rentabilidad esperada, pues están las primeras, como Brookfield, y si no, pues son pesos más pequeños. No sé qué otra cosa me habías preguntado. Por lo de las casillas de estilo, de value growth, small cap.
Que os meten en sitios que yo creo que a veces lo veis vosotros y decís, pero ¿dónde me ha metido esta gente? Sí, o sea, yo veo el múltiplo sobre beneficios agregado de la cartera y no me dice absolutamente nada. Veo el Style Box y no me dice nada. Porque ahí yo creo que no vas a entender nada ahí relevante. Si entiendes un poco el enfoque y te explican las empresas que tenemos, dices, vale, pues lo puedo llegar a entender, me encaja o no me encaja. Pero viendo datos agregados o cuantitativos pasados o que te metan en estilos de estos son cosas baratas, estos son cosas que crecen, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque el crecimiento futuro, o por lo menos lo que tú estimas, es siempre una parte de la valoración. O sea, yo creo que tiene sentido el enfoque de intentar comprar cosas infravaloradas porque no entiendo otro enfoque. Tú siempre quieres comprar, tú siempre quieres obtener más de lo que das a cambio, ¿no? Entonces, eso tiene sentido. Que luego eso implique que sobre la contabilidad pasada el precio es uno u otro, pues depende de cada caso. No sé. Sí, Luis. Che, creo que tenías una pregunta. No. Estás muteado, Che. Perdón. Mérito, yo quería hacerte una pregunta personal, ya aprovechando la charla que has dado. Compruebo que ha tenido mucha influencia en tu estilo de inversión, ¿no? El paso por la aseguradora. Y te querría preguntar, ¿qué porcentaje se lo debes a eso y qué porcentaje a tu personalidad, ¿no? Porque me imagino que también se ha adecuado a tu personalidad. ¿Qué parte porque has pasado por allí, has tenido esas vivencias o porque tú ya de fábrica también traías esa forma de entender la inversión? Bueno, sí. Esa forma de entender las empresas, las cosas, la inversión, tampoco es que la tengas de siempre, vas evolucionando y cometiendo errores, pero yo creo que también si trabajas en un sitio es porque han visto algo en ti o han visto que puedes encajar ahí con la perspectiva y con la cultura, ¿no? Y sobre todo si te dan responsabilidad y sobre todo si hay tanto dinero de por medio. Entonces yo creo que sí que había un match allí de visión de la vida y de visión empresarial, ¿no? Pues obviamente te enseñan muchísimas cosas y es muy importante rodearse de gente más inteligente que tú, con más experiencia que tú en un sector nuevo, pero si encajas con esa visión largoplacista, con esa búsqueda de la excelencia, con esa atención al detalle, con el trabajo y con el tipo de empresas y de forma de ser que tienes tú, pues vas a encajar con los principios de la empresa, ¿no? Que ahí se daba mucha importancia a la cultura de la empresa, a los principios de la compañía, a la ética y a los valores de la empresa. Entonces, si van a confiar en ti, pues algo tienen que ver que encaje. Además es que el puesto mío era muy delicado, porque al final yo era el único analista y era el subdirector de inversiones después, con cada vez más responsabilidad. Y bueno, hay datos que no son secreto porque son públicos, que están en el informe de situación financiera y de solvencia de cada empresa, que es público, donde ves un poco el activo y las inversiones. Y la empresa pues eran casi 1.000 millones de activo y pues cuando yo me fui 100 millones de renta variable, ahora creo que eran 130, 400 millones de deuda pública, otros 400 de inmuebles e incluso oro físico, ¿no? Entonces, si cometías un error en mi puesto, podían ser, no sé, 3 años de sueldo yo no sé, en derechos que venzan o en no darte cuenta de millones en cupones de deuda pública que llegan bien o que llegan mal, o equivocarte obviamente en inversiones que luego pueden valer el doble o que estos 2 millones que invertiste aquí ahora no valen nada, ¿no? Entonces, pues eso, era algo de mucha responsabilidad y con esa responsabilidad pues siempre hay presión, pero te esfuerzas más en el día a día. En el fondo pasa un poco igual, porque yo venía de lo mismo porque era el patrimonio familiar. Entonces, si en 2013 mi familia vende un inmueble y me da este dinero y depende de mí lo que pase con él, pues ostras, con el dinero propio y de la familia, pues actúas distinto.
Bueno, si os parece, bueno, gracias, Emérito, por la extensión y por la profundidad de todo lo que nos has estado contando. Tenemos algunas preguntas de los alumnos que nos han ido dejando. Si os parece, voy a ir preguntando algunas. Mira, las dos primeras igual se pueden agrupar. Iván Romero dice de antemano, muchas gracias con este enfoque. ¿Cuál sería sus opiniones con respecto a copiar carteras de aseguradoras si no es una opción la venta? Y Gustavo Martos dice, ¿cómo se identifica la ventaja competitiva de una aseguradora de salud? Las dos tienen que ver con aseguradoras. Ahí te las dejo, Emérito. Sí. Bueno, a mí lo que me sorprendió de las aseguradoras, o por lo menos de las aseguradoras de vida y de este sector y de esta empresa en concreto, es lo que duraban. Es decir, lo que decís, o sea, las empresas no son eternas, viven y mueren. Es muy importante tener ese modelo mental del ciclo de vida de la empresa. ¿En qué fase está? Esta empresa está sembrando, está creciendo para luego tener ya beneficios y flujo de caja positivo, o esta empresa está ya cosechándolo todo y está en un momento en el que dice o me vuelvo a reinventar o quiebro, ¿no? Entonces hay un ciclo de vida de la empresa. En cada ciclo la contabilidad, hay cierta contabilidad que es más relevante que otra y la valoración que intentas hacer pues es distinta y hay más y menos riesgo. Y en las aseguradoras que yo analizaba y en la que trabajaba me impresionaba que tenían mucha historia, muchos años de historia. De hecho, hace unos días la aseguradora cumplió 95 años, donde yo trabajaba, y en 2028 será el centenario, que seguramente haya pues algo especial. Entonces, no de todas las empresas puedes decir que han durado 100 años, ¿no? Tiene que cumplir una serie de características, pero es verdad que la aseguradora no es muy rentable. O sea, puede que haya empresas que perduren, pero en el que la mayoría del valor se lo lleven los clientes y los trabajadores incluso, pero que no sea tan bueno ser accionista, pero que quizá lo bueno de ser accionista es que la empresa va a perdurar. Va a ganar más o menos, pero va a tener con esa estrategia de darle valor a los clientes y de tener a los trabajadores contentos y de estar siempre enfocado en hacer lo mejor posible a lo que te dedicas, pues que eso que va a perdurar, pero quizá la rentabilidad sobre el capital sea muy, muy mala, muy, muy baja. Entonces, siempre hay un compromiso. Por ejemplo, cuando yo hablo de bajar precios para darle más valor al usuario a cambio de fidelidad, estás llegando a un compromiso entre la durabilidad de tu ventaja competitiva y los beneficios. Pero no te puedes ir a ninguno de los dos extremos, ¿no? Hay un equilibrio, hay un compromiso entre ambas cosas. Pues en esto también podrías intentar exprimir más la empresa a costa de perder clientes o de perder tu reputación o de acabar con más competencia. Entonces, es lo que me sorprendió, que estas empresas perduran, pero es a costa de otras cosas. Las carteras de renta variable de aseguradoras conocidas, yo creo que sí que son interesantes porque como el negocio es el que es, sobre todo si su pasivo es de larga duración, pues es interesante ver qué cartera de renta variable tienen. Yo sigo, por ejemplo, algunas como pues la cartera de renta variable de Markel Corp, que la tenemos también en el fondo, pues es una lista de empresas muy buenas para mantener a largo plazo y es muy interesante como fuente de ideas, es muy interesante. Teníamos una aseguradora que me gustaba mucho, que se llamaba Alleghany Corp, que la compró Warren Buffett, la compró Berkshire Hathaway, me dio mucha rabia, pero también era muy interesante la cartera que tenían. Se puede encontrar, tenían tanto empresas cotizadas como no cotizadas. De hecho, una de las que tenemos en el fondo, que es de cementerios y funerarias, la de SCI, la tenían también en Alleghany, y luego tienen otra funeraria que es no cotizada, pero ahora ya es de Warren Buffett. Y luego del tema de las aseguradoras de salud, yo eso lo vi poco de cerca porque no era lo que hacíamos, pero sí que lo que veo es que es un sector muy regulado, mucho más regulado que la banca incluso, un infierno regulatorio y de protocolos y demás. Entonces,
hay que estar primero muy convencido con los gestores y confiar en ellos y saber por qué te fías de ellos, porque la parte de provisiones técnicas, la parte del pasivo, o estás metido dentro de la empresa, incluso aunque estés metido, o la entiendes muy, muy bien, o te has hecho tú una auditoría allí, o va a ser una caja negra. Casi seguro que el tema de las provisiones técnicas va a ser una caja negra. Entonces, si los gestores son unos piratas que lo que quieren es crecer a toda costa o engañarte, te van a engañar. O porque de repente aparece un agujero de miles de millones, o porque no tienen disciplina a la hora de firmar y el problema puede que sea un riesgo de cola que aparezca dentro de 20 años. Lo que hiciste hace 20 años resulta que, boom, pérdidas ahora. Entonces, o te fías de quién las lleva, las aseguradoras, o no tienes nada que hacer. Y eso es muy difícil. Pero luego el tema regulatorio es muy importante y tienes que conocer muy bien cuáles son las peculiaridades regulatorias. Por ejemplo, en Estados Unidos todo el tema del sistema de salud es muy complicado y bastante distinto aquí. Entonces, vas a invertir en una aseguradora de salud americana, que hay muchas muy buenas, pero sin enterarte bien de la parte política y regulatoria, pues seguramente sea lo más delicado, lo más importante. Pero ya digo que no soy un experto en eso. Javier Pazos Suela te pregunta directamente al debate Growth Value. ¿Qué crees que ves más fuerte este año, el Growth o el Value? Pues ya digo, yo no le veo sentido a esas etiquetas. O sea, yo no creo que haya debate desde 1994 en el que Warren Buffett en su carta explica que no tiene sentido el debate. Y por qué una parte, o sea, y por qué el crecimiento futuro a veces crea valor y a veces lo destruye. O sea, si tu rentabilidad sobre el capital es mayor a tu coste de capital y creces, creas valor. Pero si es menor y creces, lo destruyes. Entonces, el crecimiento puede sumar o restar. Y puede ser una parte enorme del valor o una parte pequeña. Pues, el crecimiento futuro que estimo de forma conservadora para el futuro es una parte de mi valoración o no. Pero siempre va a estar ahí. Entonces, caso a caso, tú intentarás, una vez entendida la empresa, estimado su futuro, llegar a un valor. A veces ese futuro tiene más o menos crecimiento. Y con esa valoración razonable, pues tú tomas una decisión. Pero no tiene sentido que el valor que el valor dependa de la contabilidad pasada, que es por lo que se separan unas empresas u otras cuantitativamente en esas cajas de estilo y por otras cosas. Es lo que no creo que tenga sentido en este enfoque de inversión empresarial, patrimonial, que es como yo lo entiendo, como creo que hay que verlo, como que las empresas son, o sea, que las acciones son empresas, activos reales que hay detrás, con personas, y además es que las personas y sus estrategias son las que crean la contabilidad del mañana, del futuro. Y según lo que hagan es lo que ocurrirá. Sobre todo con ese modelo mental de siembra y recogida, ¿no? No es lo mismo la contabilidad de una empresa que está sembrando y creciendo para el futuro que una que ya está en una fase más madura y estable. No vas a valorar las dos empresas de la misma forma. O sea, tan absurdo es, como decía, a veces Aswath Damodaran hacía declaraciones para explicar esto también. Pero vamos, en una empresa que está a punto de liquidarse y que simplemente tienes que ver los activos presentes que están ahora en el balance, tan absurdo es hacer un descuento de flujos de caja para esa empresa que no está en esa situación y no se va a valorar por eso, sino que se va a valorar por cuánto vale ahora para despiezarla. Tan absurdo es hacer un descuento de flujos de caja a 30 años en esa empresa como ver el valor en libros de Amazon. Entonces, depende de cada caso. Muy rápidamente esta pregunta de Iván Pérez Gallardo. Dice, resido en Irlanda. ¿Para ser partícipe de Numantia Patrimonio Global es necesario ser residente en España? No es necesario ser residente en España, pero ayuda mucho. O sea, si tienes una cuenta bancaria en la Unión Europea, eso acelera mucho los trámites, aunque estés en Italia, estés donde sea. Pues llamas a Renta 4 y ellos hacen el papeleo, porque yo no tengo, o sea,
es Renta 4 la gestora que recibe a los clientes, que hace las cuentas y que sabe... O sea, yo, por ejemplo, no sé ni quiénes son los partícipes ni cuánto tiene cada uno. Yo lo sé en agregado, porque yo no soy la gestora. Entonces, para abrir cuenta, pues tendría que hablar con Renta 4 o con plataformas donde está el fondo y decir, estoy en Irlanda. Pues, ¿qué papeleo tengo que hacer? Normalmente, si no eres residente en España, igual te piden algo más. Pero no hay problema. Hay problema si me dices que estás en Colombia o así. En algunos países de Sudamérica es fácil, con un poco más de papeleo, pero es fácil, y en otros es casi imposible conseguirlo. Pero no sé ahora cómo está el caso de Irlanda, pero yo creo que no debería haber problema contactando con Renta 4, decirles que quieres abrir cuenta. Vamos con Facundo Ramallo. Dice, para tener esa visión a largo plazo, ¿qué considerarías más importante? ¿Reconocer lo bueno de una empresa o identificar los posibles escenarios de riesgo a los que pueden estar sometidos en un contexto o nicho económico a largo plazo? Tanto las ventajas como los riesgos tienen incertidumbre a largo plazo. ¿En qué basarse para mantener la convicción? Pues es muy difícil, muy difícil. Quizás sea la pregunta más difícil. Al final, con el tiempo y la experiencia intentas afinar más con eso, caso a caso. Es verdad que, no sé si lo decía Rob Vinal, ¿a quién se lo decía? Lo de que le decían que no hay que enamorarse de las empresas que tienes, ¿no? Que hay que verlo todo con cabeza fría y que si tienes que cambiar de opinión y cambiar de empresa, lo cambias porque a lo largo de los años pasan muchas cosas, ¿no? Pero decía Rob Vinal que en toda su carrera los principales errores que había cometido era no mantener empresas buenas durante el suficiente tiempo, ¿no? Venderlas demasiado pronto y que había cometido muchos errores de omisión por eso. Entonces decía que si ese es el principal error de mi carrera, ¿por qué no enamorarme de las empresas, ¿no? Cuando estoy enamorado de ellas parece que me va mejor porque al final las mantengo. Pero es verdad que no puedes tener convicción ciega. Pero la convicción, ¿qué te lo da? Yo creo que el conocimiento, el saber que eres de los que más sabe de una empresa y entender cuál es su ventaja competitiva o cuál es la fuente de la ventaja competitiva y quiénes están detrás y por qué hacen lo que hacen y cuál es su estrategia y cuál es la cultura, eso es lo que más convicción te va a dar. Pero obviamente no tienes por qué tener una empresa para siempre ni tener muchos años. Lo que tienes que hacer es comprarla, no especulando con cuánto vas, o sea, no arbitrando expectativas, no pensando aquí hay mucho pesimismo y dentro de un año la gente va a pensar de otra forma y entonces va a subir la cotización y la voy a vender por otra cosa. No, una vez que entiendes la empresa y sabes lo que va a generar en el futuro, eso es lo que vale. Y si la puedes comprar barata, pues genial. Y tú realizarás tu rentabilidad con el tiempo, conforme ese futuro vaya llegando si lo has estimado bien. Lo que tienes es la libertad y el privilegio de poder cambiarla por otra en el futuro, que también sea una inversión a largo plazo. Pero durante ese camino tienes que vigilarla, ¿no? Yo suelo decir que mi trabajo es un poco de pastor. No es de sentarme a esperar a que llegue el futuro, es de vigilar las empresas que tenemos. Y si hay algo que cambia la tesis, pues cambia la tesis. Y igual tienes que reducir, igual tienes que vender. Haya subido por esa noticia o haya bajado, o estés en plusvalía o estés en minusvalía, eso da igual. Normalmente lo mejor es preguntarse, ¿esto que acaba de pasar dentro de 10 años va a ser relevante para la empresa, para su estrategia, para su futuro, para su mercado? ¿O no nos vamos a acordar de esto dentro de 10 años? Pues si es importante, al margen de la reacción del mercado, habrá que verlo, si cambia la tesis o no. Y si no es importante, pues seguramente sea pues, el ruido típico de las noticias. Pero cuando tienes conocimiento y por tanto convicción en una empresa, notas que los titulares de las noticias, y sobre todo en este mundo del clickbait, pues no tienen nada que ver con la realidad, o que el cortoplacismo pues es muy intenso. Pero lo que me he dado cuenta también es que la gente que invierte así, con ese enfoque, tiene el chip de todo lo que pasa no pasa nada. Todo lo que pasa es
bueno, yo tengo total confianza en esta empresa y todos los riesgos y todas las cosas que dicen y todas las críticas, pues la gente no tiene ni idea, ¿no? Y yo soy el más listo del mundo y esto no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, estar ciego ante esas cosas, esa ceguera autoinducida, es muy peligrosa también. Muy, muy peligrosa. Entonces, con práctica y con conocimiento y cometiendo errores y viendo errores de otros, tienes que intentar llegar a ese equilibrio de convicción y de franqueza contigo mismo para ver las cosas que sabes, las cosas que no sabes y los riesgos. No sé, por poner un ejemplo y no ser tan teórico. Con Meta Platforms, yo siempre la hemos tenido desde 2017 y siempre he visto que tenía sentido la estrategia y hemos mantenido la convicción cuando subía un 100% y cuando caía un 50%. Y eso, si simplemente has copiado a otro, pues no lo puedes hacer sin convicción. No sabes qué hacer cuando sube un 100% o cuando baja un 50%. Pero me encaja la estrategia y me encaja la evolución de la empresa. Y Google Alphabet la hemos tenido a veces y hay muchos fans también de la empresa que tienen muchos aspectos, muchas patas, muchas ventajas y muchas cosas importantes. Y con estas últimas noticias de Microsoft ha sacado un nuevo buscador con ChatGPT, yo me he visto ayer la presentación y lo van a integrar en Bing, lo van a integrar en Microsoft Edge. Y bueno, lo típico, bueno, soy un inversor a largo plazo, esto no importa. ¿Qué pasa? Que ahora va a cambiar YouTube, que va a cambiar la gente de usar el Google Maps, que va a cambiar la gente de usar el Gmail. Esto es ruido a corto plazo. Pues no, pues yo no estoy de acuerdo. O sea, en esto sí que he visto, ostras, esto es un torpedo que lo ha cambiado todo. Y ayer no la tenemos en cartera, ¿no? Pero ayer bajó un 7% y yo dije, ha bajado y sin embargo para mí está más cara que ayer. Porque no lo veo, porque el árbol de escenarios posibles acaba de aumentar para mí. Me he visto la presentación y aunque tengas un poco el hype del momento, esto lo cambia todo y no tengo tan claro que dentro de 20 años Google siga como ahora, cuando yo sé que están siendo muy complacientes y que la estructura de incentivos dentro de la empresa para los empleados no es la adecuada. Entonces, yo siempre he dicho, Google tiene la mejor vaca lechera del mundo, pero como la tiene, pues la despilfarra y se duermen los laureles y hacen cosas, hacen 1000 productos de los que no sale casi nada. Han tenido adquisiciones muy buenas, pero siempre ha tenido ese toma y daca de esto me gusta de Google, esto no. Pues ya digo que ante lo de ayer o lo de estos días, a mí me cambia la perspectiva. De largo plazo, pues se cambia. No estás... hayas ganado dinero o no, haya bajado la empresa o no. Ya digo que ayer bajó, pero para mí, pues igual valía, yo qué sé, un 30% menos. Puedes tener sentido la valoración o no, es un ejemplo concreto, pero no sé qué decirte. Tienes que llegar a un equilibrio entre la convicción y la franqueza con los riesgos. No hay más, o sea, no hay ninguna cuenta ni ningún protocolo. Yo creo que todos se pueden dar cuenta de por qué decimos que el nivel de profundidad de análisis tiene que ser muy amplio para poder comprar directamente acciones con una convicción real. Y por qué tantas veces, tanto Domingo como Manolo, como yo mismo, decimos que no nos vemos capaces de dedicarle todo ese tiempo y el nivel de conocimientos que exige. Fíjate, Carlos Polo, bueno, pregunta un poco por tu proceso de inversión, que ya lo has explicado, pero sí te pregunta que de dónde obtienes una información más valiosa de las compañías, cómo eres capaz de beber, de qué fuentes bebes para llegar a esos análisis que tienes, porque efectivamente decías tu nombre, lo habitual es irte directamente al ratio, irte directamente a la contabilidad del último año y a partir de ahí tomar una decisión de si está barata o cara y comprar o vender. Pero tú haces un proceso mucho más profundo, desde mucho más atrás, entendiendo el modelo de negocio, quiénes son los gestores, ¿de dónde sacas esa información? Porque la otra la tenemos
Sí, claro. Un montón de... O sea, la otra es pública, es muy fácil de conseguir. Como lo que yo hago lleva más tiempo, tienes que atinar más el tiro. O sea, tienes que saber más o menos por dónde ponerte a trabajar. No vas a hacerlo a lo loco. A veces sí que viene bien hacerlo. Irte para, si tienes tiempo, sobre todo, y si te dedicas a esto profesionalmente, pues para despertar la serendipia, ¿no? Te vas al mercado de Nueva Zelanda y empiezas por la A ver qué hace esta empresa, a ver qué hace esta otra, ¿no? Pero normalmente, sí, yo tengo una lista de gestores, de fondos, de cartas que me van llegando, que voy leyendo, y cuanto más información te expongas, pues más fácil es que vayas encontrando lo que tú buscas y que vayas detectando patrones de esto suele ser interesante y ya, por aquí tiro o por aquí no tiro. Pero bueno, no solo es lo que esté buscando otra gente que es afín a ti. Muchas veces cuando tú investigas una empresa, pues vas tirando de la cadena de suministros para atrás y para adelante. ¿Quiénes son los proveedores de estos? ¿Quiénes son los clientes de estos? ¿Dónde se crea el valor realmente en todo este sector? Pues ahí vas tirando del hilo. A veces son publicaciones o revistas o cosas, no sé, el Morningstar Premium o el Seeking Alpha o el Value Investor Insight o la revista de Dowd and Dutchville, creo que se llama. Pues eso, ahí también consigues ideas y información de gente que está buscando lo mismo que tú. O presentaciones. En marzo yo voy a estar en la presentación de Value Investing FM y ahí yo os voy a explicar una tesis y el resto la suya. Pues ahí también hablas con gente y escuchas tesis de otros. La revista que hablábamos antes o los podcasts de los podcasts vuestros, exponerte a mucha información. Y luego, pues, ponerte a trabajar. Pero cuando te pones a trabajar ya sabes que va a haber algo interesante, cualitativo ahí, que ya has visto. Y entonces tienes que intentar entenderlo mejor. Pero tienes que saber que es muy difícil entender muy bien una empresa. O sea, todo lo que os he explicado yo, o resumido, de España S.A., cuando vives allí, lo bebes y lo experimentas 5 años, te empiezas a hacer una idea de la cultura de la empresa. Pero si España S.A. cotizase y alguien se va a leer el informe financiero y de solvencia, todas esas páginas y los resultados trimestrales y tal, pues no va a descubrir lo que un empleado desde dentro ve. Tendrías que hablar con ellos o explicarles, si hay conferencias de Huerta de Soto, como las que da cada año para los agentes, pues escuchar la conferencia cada año y te vas imbuyendo de la filosofía. Tendrías que preguntar a clientes, preguntar a competidores y entonces te vas haciendo una idea, pero vas a tener un 10% de la información que tenga un empleado y un 5 o 3% de la información que tengan los directivos. Pero puedes hackear un poco el sistema con el tema de los incentivos. Si alguien es o sea, si descubres cuál es la motivación de alguien, que normalmente los directivos y los fundadores ya son millonarios, entonces el incentivo económico no es tan importante. Si descubres cuál es la misión de alguien y por qué se levanta por las mañanas para sacar adelante a la empresa, pues entonces es más probable que, aunque mucha parte de la tesis sea una caja negra, si la mayoría tiene sentido, te vaya a ir bien, ¿no? No sé, estoy pensando en Fluidra. El otro día le hice una entrevista al presidente de Fluidra. Pues una vez que le conoces mejor a él, de haber hablado con él o haberle hecho una entrevista, haber visto varias charlas y entender el negocio, pues ya sabes de qué va y cuál es la estrategia. También es una empresa familiar. Pues hay algunos atajos, sobre todo el de los incentivos, que te permiten tomar decisiones con poca información, pero es que invertir va de eso, de asignar capital en un entorno de incertidumbre y con información incompleta e imperfecta. Entonces no hay seguridad de nada. Vamos, si quieres, perdón, no te queremos entretener mucho más, pero tenemos 2 preguntas, yo creo que muy interesantes, del mismo alumno. Dice, ¿qué sentido empresarial tiene
la separación de BAM de la matriz de Brookfield? ¿No será que están pensando en vender parte de BAM por estar en la parte alta del ciclo o por algún otro motivo que desconozco? Bueno, el sentido primero era aflorar valor, porque ellos siempre han pensado que estando todo dentro de la matriz no se reconocía lo valioso y lo bueno que es la gestora de activos pura, pero es que ellos normalmente, como son muy buenos y se dedican a gestionar y a reciclar capital, normalmente quieren que sus partes, sus filiales sean cotizadas para utilizarlos como moneda primero y para tener la opción de crear valor con ellas. Es decir, si una filial está muy cara y para hacer una adquisición de alguien del sector puedo comprar en acciones en vez de en dinero, pues oye, te aprovechas del mercado. Yo qué sé, me lo invento. Imagínate que Brookfield Infraestructuras cotiza por más de lo que ellos creen que valen y para comprar una empresa que tiene 5 presas hidroeléctricas, pues en vez de comprarlas en dinero, lo compran con acciones de Brookfield Infraestructuras, ¿no? Pero si las acciones de las filiales están infravaloradas, pueden aprovechar el dinero de otras filiales o de la matriz para recomprar acciones de lo que crean que está más barato si no tienen un uso alternativo de ese dinero. Entonces, se trata de tener un abanico más grande de posibilidades para que cuando ocurra algo, ellos puedan aprovecharse. Quizá se vayan a fusionar o con otra gestora que sea gestora pura de activos, solo con comisiones, o que vayan a comprar una gestora. Entonces, yo sospecho que van por ahí los tiros de que también hay operaciones corporativas que, siendo la gestora Brookfield Asset Management separada, pueden hacer y estando dentro de la matriz no. Entonces, bueno, pues eso, aflorar el valor y tener más alternativas para crear valor y hacer adquisiciones y fusiones que quizá con la anterior estructura no podrían. Yo creo que esas 3 cosas ganan con la spin-off. Y por último, te pregunta el mismo alumno, ¿cómo se consigue, teniendo una lista de empresas tan excelentes y de calidad, comprarlas sin sobrepagar? Pues normalmente esperando. Es decir, después de años de investigar empresas y de tener más o menos una idea de cuál es su valor, cuando crees que la rentabilidad esperada está dentro de tu rango razonable, pues yo qué sé, en FRP Holdings, investigas las canteras, los inmuebles y dices, de aquí a largo plazo aquí voy a conseguir un 10% anual, o un 12% anual, o un 14%. Entonces, esto me parece razonable y me parece interesante, pues invierto aquí. Más que esa parte estática de esto vale 100, invierto 80, yo lo suelo ver como tasas de rentabilidad esperada, ¿no? Pues yo, de aquí invirtiendo a este precio, creo que voy a conseguir un 12% anual compuesto en los próximos 10 años, por ejemplo. Entonces, si es infravalorado o no, depende un poco de ti. ¿Por qué? Porque la tasa de descuento o cómo valoras las cosas depende de la rentabilidad esperada de tu mejor alternativa. Entonces, una vez que ya tienes una cartera hecha, la siguiente acción que investigas y que valoras, la valoras porque sabes lo que te va a generar tu cartera actual. Por eso el valor siempre es subjetivo. Es decir, tú acabas de heredar un inmueble que está para reformar, necesita una reforma. Entonces, si le dedicas 10.000 euros a la reforma, vas a conseguir vender el inmueble y venderlo por bastante dinero. La rentabilidad sobre esos 10.000 euros esperada es muy alta. Entonces, si tú vas a valorar Nestlé, ¿a cuánto la descuentas? A la rentabilidad de la reforma. Porque para ti Nestlé va a valer mucho menos que para otra persona que no tiene esa alternativa, esa oportunidad. Entonces, depende. Si yo creo que mi cartera va a generar tanto y que tengo esta oportunidad que se llama Brookfield, que la entiendo muy bien y que tiene estas ventajas y que tiene esta rentabilidad esperada, cuando me viene otra, pues puede que valga menos o puede que exija más rentabilidad. Pero el proceso de valoración, digamos que es igual en todos los casos. Es estimar el futuro. Cuanto más te acerques y cuanto mejor entiendas una empresa, pues mejor.
compensará. Y si te equivocas estimando el futuro, se te castiga. Che, Domingo, Manolo, nos quedaríamos con emérito hasta mañana, ¿eh? Es una delicia escucharte y lo bien y la facilidad con la que te explicas. Yo creo que tanto para nosotros como para los alumnos. Hay un ruido que no sé si lo tengo yo solo. Solo lo tengo yo, ¿no? Ah, por lo que parece. Sí, creo que sí. Yo vale. Escucho bien. Perdonad. Digo que es un gustazo para nosotros. Hemos aprendido muchísimo. Yo creo que ha sido una charla súper útil para los alumnos. Hemos prometido que no te íbamos a molestar más y ya te estamos molestando más tiempo del que te habíamos comprometido. Por mi parte, agradecerte muchísimo que hayas dedicado y hayas compartido toda esta experiencia con nosotros y con los alumnos del curso. Y bueno, no sé si Che, Domingo, Manolo quieren añadir algo más. No, pues sumarme al agradecimiento y bueno, que es un lujazo el poder escuchar a Emérito y que me ha gustado mucho tanto el enfoque de la experiencia personal en el ámbito de la empresa, o sea, el poder conocer una empresa por dentro y ver cuáles son sus particularidades y la importancia de la cultura empresarial para aplicar al análisis cualitativo de la inversión, lo cual es un enfoque muy interesante. Así que, bueno, pues, mil gracias. Gracias a vosotros. Al final nos hemos alargado porque lo de las preguntas es lo que más me suele gustar y yo me alargo, pero yo encantado. Pues muchas gracias, Emérito. Yo he anotado alguna frase. Me encantan las frases que contienen mucha información y he anotado 3 o 4 ahí muy, muy interesantes. Pues muchas gracias a vosotros. Domingo, estás muteado. Estás muteado, Domingo. Un segundo. ¿Ya? ¿Ahora sí me escucha? Sí. Nada, solo decirle a los alumnos que hemos hablado mucho en la parte de renta variable de largo plazo, de comprar una empresa como si la fueras a mantener toda la vida. Hemos puesto los ejemplos de los primeros accionistas de Ámsterdam que intercambiaban acciones por un barco que se iba a las Indias y decían confío en esta empresa o no. Creo que la charla de Emérito ha sido exactamente ese tipo de enfoque, exactamente esa filosofía que tanto veces hemos repetido, que es la que debería guiar. Luego, la aplicación práctica tiene sus matices, pero toda la filosofía ha sido exactamente así, que yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Y todo lo que hemos tratado de explicar en el curso nos lo han explicado mucho mejor Emérito en esta hora y media. Así que muchísimas gracias y nada, que sirva ahí de refuerzo para los alumnos. Oye, pues... Bueno, mil gracias. Pues muchísimas gracias, Emérito. Y nada, nos vemos en la siguiente clase.